Hola, Maca, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? Muy bien. Macarena Jabach, la doctora Macarena Jabach, es la radióloga jefa de nuestro centro de radio. Ella ha trabajado con nosotros hace muchísimos años. Es jovencita, como la ven, porque partió muy tempranamente. eh, y ha estado trabajando con nosotros durante mucho tiempo. Eh, Claramente la entrevisto y quiero conversar con ella porque ella es radióloga maxilofacial y por eso está a cargo de nuestro centro. Una de las cosas que siempre nos ha entusiasmado a ambos es el estudio de la articulación temporomandibular. Y particularmente le he pedido que me acompañe para que hagamos una cápsula y veamos algunas situaciones estructurales. Voy a compartir pantalla contigo, Maca, y ahí empezamos a ver. Súper. ¿Es cierto? Em, Tejidos duros y tejidos blandos. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué relación podrías hoy día con la tecnología? ¿Qué tanto se puede unir uno con el otro? ¿Cuál es tu apreciación? Nosotros hacemos en ICF 3D, hacemos solo estudios de tejidos duros, no tenemos resonador. Pero, ¿qué relación ves tú como especialista? ¿Qué tanto requieres para poder llegar a hacer un diagnóstico de la articulación desde el punto de vista estructural? ¿Cuántas veces sugieres resonancia? Yo creo que desde el punto de vista estructural específicamente, con la evaluación de los tejidos duros, ya sea por un combin o por un TAC Ujú, médico, claro. es mucho más importante tomar los tejidos duros para poder evaluar estructura. En cuanto a la resonancia, como que se utiliza harto, bastantes doctores lo piden, pero es más que nada para ver cosas como de función, para ver la posición del disco, para poder ver alguna perforación de algún disco. En cuanto a la estructura ósea de la articulación, es muy difícil, o sea, se puede ver en la resonancia, pero no me da como detalle específico al respecto. Ya, dejemos clarito eso, que para estudiar los tejidos duros hay que tener o un escáner helicoidal médico o un combin, y para ver los tejidos blandos la resonancia. Yo creo que en ese sentido, y durante el webinar vamos a invitar al doctor Concha a hablar de resonancia. Sí, pero básicamente eso queda sentado. Tejido duro no sirve la resonancia nuclear magnética para estudiar tejido duro. ¿Serías tan categórica como para eso o no? O sea, puedo ver algunas cosas, pero por ejemplo para evaluar estructura, como por ejemplo la continuidad de la cortical, es muy difícil verlo en la resonancia en comparación al combi o Ok. al TAC. Podrías, o sea, yo lo que a mí me parece que desde la perspectiva ósea, una resonancia me sirve cuando hay inflamación de la esponjosa. Me sirve cuando yo quiero ver, hay tejidos inflamados óseos que son reactivos al problema que está teniendo la articulación, y por ahí puede ser que me ayude. ¿Estarías de acuerdo que eso sería una buena lectura de resonancia en hueso? Sí, me parece bien, pero como que me da como una luz para poder seguir indagando si es que encuentro algo a ese nivel. O sea, no podría llegar a un diagnóstico final si no tenemos el TAC para poder ver el tejido óseo. Bien, Me puede dar un me, el diagnóstico. me quedó clarito. ¿Qué opinas de esta? ¿Qué opinas de esta radiografía? ¿Te sirve para estudiar articulación? Eh, la panorámica me da una visión muy limitada de la cabeza condilar principalmente, solamente puedo ver uno de los polos y no puedo hacer diagnóstico a partir de esto. Claro que me puede dar una guía, por ejemplo en esta imagen puedo ver otro, que algo pasa en el condilo izquierdo, pero sin lugar a duda tengo que pedir un complemento de esta imagen para poder hacer el diagnóstico de la TN. Y eso tiene que ver con cómo se fabrica la imagen de la panorámica. Una pregunta, cuando estarías de acuerdo que no se debe usar para diagnosticar problemas condilares, entonces, ¿no es cierto?
Cuando No. se genera la panorámica, se genera de esta manera, y por eso es que lo que estamos viendo es una visión muy sesgada de los cóndilos, y por otro lado vemos uno de los polos más que el otro. La pregunta que te quiero hacer al respecto, porque estos son gráficos que uno conoce y sabe que no la puede usar, pero mucha gente la sigue usando. La pregunta que te quiero decir es, cuando tú extraes del escáner, cuando tú haces una reconstrucción panorámica en un Combin, ¿esa panorámica tiene las mismas características que lo de la panorámica convencional en términos del estudio condilar? Sí, porque hace la reconstrucción de la misma manera que cuando tomo una radiografía panorámica. Corta una curva sobre el plano axial y recorre, hace la misma reconstrucción que no me sirve para estudiar ATM. Ok, entonces que no se confunda nadie. Una reconstrucción panorámica en un escáner es exactamente lo mismo que una panorámica. No sirve ni la radiografía ni la reconstrucción hecha del escáner. Interesante para que lo dejemos establecido, y ahí se nota claramente que no sabemos qué polo estamos viendo porque depende de la forma de la mandíbula, depende del eje del cóndilo, etcétera, etcétera. Aquí te voy a preguntar otra cosa técnica que nos pasa muy seguido. Este es un estudio tomográfico, un Combin, es un iCAT, que siempre me ha gustado para estudiar ATM. Nosotros usamos PlanMeca, que es fantástico, pero el programa, el software de iCAT siempre me ha gustado. Y aquí te lo muestro para que me digas qué opinas de ese quiste o de esa lesión radiolúcida que tiene el cóndilo en la vista frontal. Esa es primero no una lesión. Tenemos que recordar que para poder hacer el estudio del ATM axial, por lo mayor del cóndilo, trazamos un eje y ahí hace los cortes de cada una de las ATM en los diferentes planos del espacio. Si se fijan en el cóndilo derecho, donde podríamos sospechar de un quiste, es porque el corte está pasando justo por la fosa y hace como una visión que nos hace sospechar de un quiste, pero no lo es. Si pudiésemos usar Mira, ahí te cambié la imagen. algún software que me pueda realizar una... Súper. Si pudiéramos usar algún software, no sé si este lo permite, creo que no, en que pudiésemos angular en el eje de la vista sagital, podríamos como evitar la fosa y ahí no veríamos ese como pseudoquiste. O sea, a lo que tú te refieres es básicamente que el pterigoideo se inserta y forma la fosita pterigoidea, que es la que se ve ahí en la imagen que está rotando. Y esa fosita pterigoidea entonces es la que nos hace ver la imagen como si fuera un quiste. Eso básicamente es, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ok. ¿Algo más quieres decir al respecto de cómo diferenciar esto o no? Pero este es un tema técnico que pasa mucho y por lo tanto hay que establecerlo. No, o sea, recorrer la imagen es importante, no solamente ver la vista que, por ejemplo, el radiólogo les puede enviar, y fijarse dónde está pasando el corte. Si se fijan en la ventana de arriba, están las líneas azules que me indican por dónde está pasando, y eso me puede mostrar si estoy en la fosita o si realmente es algún quiste. Claro, de hecho Las ahí características. se movió y ya desaparece el quiste, digamos, porque Correcto. cambió la posición. Queda súper claro. Aquí tenemos el estudio estructural de un Combin. ¿Alguna acotación al respecto? Están las tres vistas, los tres planos. Principalmente orientar el corte en el eje mayor del cóndilo, en la vista axial, ubicarse en el eje mayor y hacer la línea, porque de repente vienen trazados como arbitrariamente por el programa y nos hace ver otra parte o otra posición que no nos corresponde. Entiendo. Verlo en todas las vistas, en las tres vistas del espacio, en los tres planos. Cuando hacemos una evaluación de lo que es una articulación sana en términos estructurales,
Esto básicamente es el análisis que yo clínicamente, yo como cirujano, cuando veo un escáner, me preocupo de la forma, del tamaño y la estructura. Y lo hago en la fosa y después lo hago en el cóndilo. En la fosa y en el cóndilo. ¿Es lo que ustedes, los radiólogos, o tú particularmente, hacen también? Sí, ¿O ven otra forma de estudiar? ¿Cuál es tu sistematización para el análisis del CBCT en AT? evalúo estas tres características. Primero, evalúo el tamaño, ¿Ya? ¿no? Y no solo el tamaño del cóndilo por sí solo ni con la fosa, sino que en relación al otro también. Ah, mira, comparativamente. General, Ok. sí. Luego, claro, si la forma me parece bien, no hago ninguna acotación. Si me parece que hay algo que pueda recalcar, como algún aplanamiento o alguna variación de la forma, la informo. Ya. Y finalmente reviso la estructura en que veo que la cortical esté continua, que la esponjosa esté homogénea y me fijo que el cóndilo esté, los espacios interarticulares que son concordantes la articulación, el cóndilo con la eminencia y con la fosa, y si el espacio interarticular es aumentado o está disminuido. O sea, esto es lo mismo para el cóndilo, y lo que me dices es que te preocupas de la correspondencia entre la forma y tamaño del cóndilo y la fosa, pero además te preocupas de los espacios, ¿sí? Sí. Y hay información, ahí, ¿cómo sabes cuando está aumentado o no? ¿O lo haces comparativo con el otro lado? ¿O lo haces en base a una especie de centricidad condilar? ¿Cómo lo evalúas los espacios? Sí. Como también me fijo en la posición dentro de la cavidad, si es que está muy hacia atrás o muy adelantado el cóndilo, o ¿Ya? si está hacia el polo externo o hacia el polo interno en la vista coronal, y el espacio interarticular como 2 o 3 milímetros debería ser como el promedio de como la norma. Ok, Y si lo veo más o menos parejo en alguna parte y en alguna parte lo veo más pequeño o lo veo aumentado en alguna zona, lo informo. entiendo. Déjame tirarte imágenes y tú me ayudas a evaluarla. Hagamos una especie de anatomía de la salud articular, así lo pusimos para poder ver. ¿Qué te parece esta articulación? ¿Es para ti una articulación estructuralmente sana? A mí no me gusta hablar de normal, porque no creo que tenga que ver con eso, no es una norma, pero sí de la salud articular como una articulación sana. ¿Qué me puedes decir? ¿Esta es una articulación sana para ti? Sí. Ah, ok, Me fijo. La correspondencia de la eminencia con el cóndilo, ambos están bien. La concavidad y la convexidad corresponde. El cóndilo tiene una esponjosa homogénea, se observa cortical en casi todo el recorrido, o en todo el recorrido, tendré que como sí. explorar el volumen, pero lo que se ve bien. Lo único que yo recalcaría es que el espacio interarticular podría estar un poco disminuido en la derecha. Tendría que medirlo, pero Ok. En la derecha sí, atrás, en el sector posterior. sí, Está como el cóndilo exacto. impactado hacia atrás. Ok. Un poco sí, hacia Bien. posterior. Y esta otra. Sí. Bueno, ahí le Mm, pusimos adulto sana, así es que está bien. sí, me parece Muy bien. bien. Sí, está lo mismo, hay correspondencia, la cortical está continua. Eh, la izquierda es un poquito más pequeña que la otra, pero igual está corticalizado, no tengo nada que me parezca como Estos espacios, estos absorbiendo espacios están algo más por el estilo. aumentados, pero son bastante similares uno Sí, con otro. Eso te ayuda, ¿o no? yo le diría levemente aumentado en ambos lados, igual lo diría. Ah, ok, lo dirías. Sí, Cuando dices eso, ¿es para información al clínico que él porque decida me qué? hace, ¿Ya? no, lo digo porque de repente me puede hacer sospechar de dónde pudiera estar el disco si no tengo una resonancia.
Ya, o sea, te pones imaginativa. Sí. Por qué esta es una ATM de niño? ¿Qué te dice que es de niño? ¿Es normal? Perdón, normal no. ¿Es sana esta articulación? ¿Esta articulación te parece sana? Sí, el tamaño es correcto, la esponjosa se ve homogénea. Lo único me da luz de que fuese un niño es que no tengo cortical. Ah, Está en desarrollo todavía el niño. y si yo te digo que tiene 30 años, claramente no sería sano. Igual sospecharía, si es que tiene 30 años y no tengo cortical, no tengo como realidad correcta al respecto, tendría que investigar más allá. Pero si es un niño y más encima son las dos, es diferente a que si es un adulto y tengo, por ejemplo, esta situación en uno de los lados. Entiendo. O sea, si yo, lo primero que tú haces ante esto es ver tus antecedentes clínicos y ver si que porque si es un niño de 9 años, 8 años, 10 años, tú ya sabes que no hay que preocuparse. Esa sería la línea de trabajo, ¿cierto? Correcto. Ya. ¿Y ese? Este dice que es un niño, pero ya tengo un poco más de cortical. Claro. No es tanto como el anterior, entonces Pero quizás es un niño más es súper finita. de más edad. Ah, una Sí, articulación es súper súper finita. finita. Pero ya tengo algo, o sea, voy a que se corticalice en algún momento. ¿Hay alguna otra característica que te hable de una articulación joven, de una articulación de niño, aparte, uy, me está pidiendo actualizar? Eh, no, en tamaño son casi, me fijo en las mismas cosas, Las mismas como cosas. en ¿Los tamaño, espacios en la vasculares te dicen estructura. algo o no? Sí, Los espacios vasculares, la estructura íntima sí de la esponjosa, ¿te dice algo respecto de los en, niños? en los, en los adultos puede haber como más corticalización, o sea, como más esclerosis de la esponjosa en algunos casos que en los pacientes más jóvenes, pero Ya. debería verse como más o menos homogénea. Y esta imagen, ¿qué te parece? ¿Te parece que puede ser una articulación sana? Este cóndilo es de mayor tamaño, lo compararía con el contralateral, me gustaría ver el otro, Ya. pero sí me parece una articulación sana, la cortical está en toda la extensión, no veo pérdida de cortical, quizás algún adelgazamiento en alguna zona, pero se ve bien. El espacio está un poco reducido, pero me parece que puede ser un cóndilo más grande, quizás el otro está igual de grande, o Ok. quizás este sí creció más, pero en este momento parece que está sano, no activo de nada. No te llama la atención la esclerosis o el grado o es un tema de imagen, dirías tú? ¿Es un tema de kilovoltaje o de seteo, de configuración? ¿De la O, fosa? no, de todo, me parece, No, o sea, me parece de la toma. de la No, toma. no me parece. Ya. Y aquí, Sí. ¿qué miras aquí? ¿Qué ves acá? Eh, si vemos la vista coronal, vemos un cóndilo un poco aplanado, pero la fosa está igual de aplanada que el cóndilo, se le corresponde. Cuando tú ves Eh, correspondencia entre la fosa y el cóndilo, ¿para ti pasa a ser sano Pasa a automáticamente? ser sano a no ser que vean alguna otra cosa que me diga que puede ser patológico, como pérdida de la cortical o Ok, falta de alguna estructura o algo así. entiendo. Pero si hay correspondencia es ¿Se ve correspondencia? Es remodelación y por lo un tanto proceso adaptativo. Y aquí me estoy poniendo más difícil. Aquí está el cóndilo izquierdo, se ve más o menos que corresponde la fosa con el cóndilo, están los dos aplanados en la zona anterior y justo donde está aplanada la fosa. En el derecho, el cóndilo está como posterior como a la zona aplanada de la fosa, como Sí, que ¿no? el aplanamiento ocurre en la función, al parecer, como en Ok. el desplazamiento, ahí recién ocurre como el aplanamiento o la adaptación del tejido óseo.
Pero claramente se ve una correspondencia en la forma y uno puede asumir que este paciente está acomodando la mandíbula, seguramente bruxando, y por eso que aplana la eminencia y el cóndilo. Pero en términos estrictos, ¿te parece una articulación sana? Sí. Porque Veo cortical en toda la extensión, no veo nada, ni un quiste, ni alguna reabsorción, no se ve nada, la esponjosa se ve homogénea. Sí, me ok, parece o sano. sea, es sano en la medida de que están todas las características estructurales, aunque está deformado. Sí. Yo pondría aplanado Correcto. en la proyección anterior y pondría como en el diagnóstico signo de proceso adaptativo o cambios estructurales adaptativos. Y aquí son distintas ATMs de distintas visiones para mostrar gruesas corticales. ¿Qué te dice a ti la esclerosis o el engrosamiento de las corticales? ¿Te da buen feeling, buena sensación de respuesta o te habla de un proceso ya de pérdida de defensa? Yo creo que el hueso está tratando de defenderse, va engrosando la cortical, pero por ahí hace un tiempo fui a un curso en el que decían que la esclerosis era como el primer signo de que venía un proceso degenerativo en la articulación. O sea, Okay. esta esclerosis va a andar bien un rato, pero hay que estar atento porque quizás después de la esclerosis pierda y haya una reabsorción a ese nivel o algo por el estilo. Entiendo. En estas me parecen bien, yo diría cortical condilar engrosada, pero hasta aquí, eso. Nada más. Ok. Y estas, que hay una serie de aplanamientos condilares. Me Sí. interesa que me hables de las vistas frontales superiores, las tres de arriba. ¿Te parece que podrías pensar en una situación patológica o en una situación de remodelación? Remodelación y adaptativo. O sea, cóndilo aplanado, si el paciente está si la cortical sigue continua, el cóndilo esté aplanado, así sea tanto como el tercero, que está muy Ajá, aplanado. sí. Si tengo cortical, quizá en algún momento ese cóndilo se reabsorbió o tuvo un proceso de pérdida de estructura, pero está corticalizado y ya está funcionando. Sobre todo por la correspondencia con su fosa, Si no hay ¿cierto? dolor ni nada que me haga sospechar, Ok, sí, los dos están aplanados. ya. Y los de abajo que son visiones sagitales también. Hay distintos tipos de aplanamiento, pero Sí, todos corticalizados y todos con una buena cantidad corresponde. de tejido esponjosa. Por lo tanto, es un cóndilo que también está dentro de lo que tú llamarías una ATM sana en términos generales. Sí, si el paciente no tiene dolor y funciona esa articulación, sí, yo diría sana. Como un proceso adaptativo, pero sana. Ok. Ese es el concepto más interesante y que yo sé que tú y yo opinamos igual, lo hemos reforzado solamente en esta cápsula. Y ya, eso, se trata de comentar y que ellos puedan revisar estas imágenes y entender cuál es nuestro concepto de eh, ATM, eh, las imágenes estructurales de una articulación funcional. Decir funcional significa sano y que esto hay que compatibilizarlo con la clínica. Correcto. Y esa es mi última pregunta. ¿Qué información clínica tú como radióloga es la que precias o es la que pides cuando analizas una articulación temporomandibular? Me gusta que me den información como de la sospecha, o sea, si hay algún dolor articular, si el paciente relata algo o si es que el clínico sospecha, no sé, de alguna asimetría mandibular para poder sospechar, no sé, de una hiperplasia o algo, porque son cosas que yo no veo si veo solo articulación, no sé, si no me piden un cráneo completo y yo Ok. veo solo ATM, no puedo saber si sospecha de una hiperplasia condilar o de algo por el estilo. Esa Entonces, ¿te interesa información me básicamente sirve. información básica general de por qué piden el estudio? ¿Sí? Ok. Correcto. Sí. Bueno, Maquita, muchas gracias. Vamos a estar Ya. el sábado en Gracias el por la webinar. invitación.
Por nada, el sábado estamos en el webinar y vamos a subir esto como una cápsula para que la gente aprenda a ver, no solamente a mirar. Muchas gracias. Súper. Gracias. Chao. Chao.